Hola a todos, soy Prole y hoy traigo un pedazo de vídeo muy bueno para el canal. Os voy a decir que este vídeo está bastante bien explicado al detalle y también en este vídeo vengo a enseñar cómo preparar dos espadas, o sea que bueno, vamos a entrar más al detalle luego. Recordar, estamos en Citas del Mon, en Ciudad de los Muertos, y bueno, aquí tenéis el chicle, uno de los chicles que prácticamente no es necesario en sí, pero si queréis hacerlo con dos personas, sí es necesario ese chicle morado. Dicho eso, fijaros bien, porque estamos en una ronda 10 y voy a preparar dos espadas. Si ya sabes cómo mejorar las espadas, es mejor que pases al minuto 6. Si no, quédate porque te voy a explicar cómo mejorar o preparar dos espadas en sí. No es necesario en concreto tener una espada, pero vamos a mejorar dos espadas, que una sería la del fuego, que ya hemos puesto, como habéis visto al principio del vídeo, nada más entrar en la intro del vídeo, he puesto la espada del dragón en el dragón. Y luego nos pide para mejorarla tres fogatas que se encuentran por esta zona, ¿vale? Más o menos la zona del Daikiri, que está por aquí. Debéis de bajar toda esta parte de aquí y aquí vamos a encontrar lo que es el fuego y vamos a recoger el fuego, interactuamos con el cuadrado y cuidado aquí porque nos va quitando vida, como veis, de vez en cuando pegar a un zombie porque tenemos instant kill y recuperamos salud y de esa manera vamos a poder hacer lo que es el circuito. Deciros que hay tres fogatas y son tres fuegos que debéis de coger. Aquí, como veis, ya sería ya el último para poder mejorar la espada del dragón. Deciros que esto es importante, tener una espada mejorada para hacer la FK, ya que vamos a hacer muchas más XP de lo normal. Es decir, una espada normal vais a hacer XP, pero con esta tiene el mod de fuego y eso va a provocar más XP porque nos va a dar daño por fuego, etcétera. Pero bueno, dicho eso, ahora vamos a ir con la que tiene el toro, con la que tiene un toro, una especie de toro, no sé, un toro, tiene unos cuernos y ese es el sello que le hemos puesto ya, este sello amarillo que ya se lo hemos puesto a la que he marcado en verde, ¿vale? Que es la del toro. Simplemente la del toro es la eléctrica y para ello debemos de coger lo que son estas barras eléctricas y tenemos que coger también la espada en la mano, la espada que tiene lo del toro, ponemos el sello, cogemos la espada y una vez que cojamos la espada venimos a esta zona y sí nos sale lo que es el pararrayos. Si no tenéis la espada no os va a salir el pararrayos, ¿vale? Es decir, tenéis que tener la espada en la mano para que salga. Luego, este sería el segundo pararrayos y ahora vamos a ir a por el tercero, que sí que necesitáis el mod de cable muerto eléctrico o simplemente una carga de choque. Con eso os puede valer para tirarlo en lo que es en esta zona. Fijaros bien dónde está, está ahí la antena, que es un pararrayo, está claro. Y ahora vamos a darle lo que es aquí al interruptor que tenemos aquí, bueno, al interruptor, a lo que es el cuadro automático este que tenemos aquí, el cuadro eléctrico, perdón, y vamos a coger lo que es el pararrayos, ya sería el tercer pararrayos, que sería el último. Recordar que ahora simplemente vamos a mejorar lo que es la espada eléctrica y deciros que esta espada está chetadísima, ya que tiene una onda de choque eléctrica que va a dañar a todos los que tenemos en el entorno, ¿vale? Es una pasada, la verdad. Es decir, todos los enemigos. Fijaros bien, porque ahí ha interactuado el amigo, da igual que interactúe él o yo, da igual, simplemente tenemos que interactuar y con la espada eléctrica estar en la zona de misión. Aunque no veáis en el minimapa, os va a salir una especie de zona en amarillo, y si no sale la zona amarillo porque no es modo guiado, os va a salir así, ¿lo veis? De esta manera simplemente tenéis que estar en la zona de aquí, no salir mucho del perímetro esto que tenéis aquí, y se os va a cargar lo que es la espada con un rayo, y cuando se carga la espada del rayo simplemente tenemos que descargar el rayo golpeando donde habéis visto aquí. Fijaros ahí al golpearlo durante 3 veces, 3 rayos. De esa manera vamos a interactuar para dejar lo que es la espada y que ya se sobrecargue y ya mejor dicho que se mejore. De esta manera, bueno, pues ya tenemos dos espadas, que sería la eléctrica y la de fuego. Deciros que están chetadísimas y son buenísimas para poder hacer el glitch. Dicho eso, suscríbete al canal si no lo estás. Recuerda eso, recuerda un pedazo de like, que es importante dar like al contenido para poder subir más. Ahora fijaros bien porque ya tenemos el último paso, ya nos queda muy poco. Simplemente deciros que bueno, que esto, recordar que es la mejor AFK que hay. Podemos estar más de 24 horas tranquilamente, a no ser que haya una especie de error de servidor, etcétera, ya sabéis, como es Call of Duty. Pero conozco gente que ha estado aquí un día, 2 días tranquilamente. Dicho eso, fijaros bien porque ahora vamos a hacer y preparar lo que es la puerta de la cueva del león. Y como estáis viendo, estoy quitándole la luz a los parásitos. Es decir, cuando cogemos la espada del león, se la cogemos de la estatua, nos van a salir estos parásitos por el mapa y tenemos que coger simplemente a 4 de ellos, quitarle la luz, estar cerca de esta puerta más o menos, porque tenéis un tiempo cuando le quitáis la luz. Es decir, quitáis la luz con la espada y golpeáis con la espada a la puerta para dejar ese símbolo.
¿Vale? Dicho eso, ya, pues ya poquito más porque simplemente dejaría la espada y aquí ya tendríamos el glitch preparado para que nuestro amigo simplemente coja la espada del león, se prepare la puerta para meterse en la espada del león, que luego ya entraré más al detalle. Simplemente él lo que va a hacer es coger la espada del león, irse a la puerta, meterse dentro de la puerta y abajo del todo, cuando baje la escalera, se va a matar con una granada de fragmentación. Vale, dicho eso, fijaros donde se ha matado, ha bajado la puerta y nada, a bajar abajo se ha matado. Y de esa manera vamos a poder tepearnos con el chicle que habéis visto al principio. Fijaros bien aquí, no me quiero enrollar. Y ahora fijaros porque yo le pido que él falle y nada más da fallo, instantáneamente se debe de marchar. Vale, fijaros ahí, ahí lo tenéis. Sé que hay personas que se le puede frisear lo que es la pantalla en el momento en el que él se marcha aquí, ¿vale? Y también sé que hay personas que no les salen los símbolos después de marcharse. Si no te salen los símbolos, bueno, es una pena porque debéis de reiniciar o debéis de hacerlo otra vez. Deciros que yo tuve que hacerlo 2 veces, no fue por los símbolos, simplemente fue por otro error. Pero bueno, no se tarda mucho en preparar una o dos armas si estáis con un amigo, etcétera. Incluso puedes hacerlo en solo y luego decirle a tu amigo, invitarle para que tu amigo venga y deje la espada y haga lo que es el, simplemente coja la espada del león, se meta a la cueva, falle el símbolo y se vaya. Simplemente, bueno, es un favor que nos puede hacer nuestro compañero y fijaros bien porque en este momento ya habéis visto que yo me podía haber quedado solo con la espada mía mejorada perfectamente en AFK, pero vamos a hacer una AFK en dos para dos personas y también deciros que aquí se pueden pasar rondas, o sea que te dejaré más detalles al final del vídeo, quédate hasta el final para poder entender un poco cómo se juega aquí arriba o cómo se juega en general lo que es la fuga de león. Pero está claro y deciros que bueno, que se pueden pasar las rondas perfectamente, no es un glitch perfecto para pasar rondas, pero sí se puede matar con la espada del león, se puede matar con cualquier espada, también con las armas podemos coger munición, se va cogiendo cositas, no creáis que no, fijaros bien cómo si se pueden coger las rondas de alimañas y tal, dejáis que entre una alimaña, si os pegáis mucho a la puerta se juntan bastantes zombies y algún zombie te puede entrar, pero bueno, dicho eso, se pueden pasar rondas. Yo he estado, ya sabéis que he estado alguna vez pasando rondas y ahora me toca a mí matarme, estoy solo, me voy a matar porque mi amigo ha cogido la espada mejorada eléctrica. De esa manera, él ha cogido su espada y me ha dicho, Prole, ya estoy preparado en la plaza principal más o menos de distancia, ¿vale? Yo lo que he hecho es matarme, igual que se mató él, me he matado con la granada y de esa manera se ha podido tepear, igual que me he tepeado yo, teletransportarse, ¿no? Por decir así, a la cueva del león, como veis con el chicle. Y de esta manera, bueno, suscríbete al canal, recuerda eso, deja un pedazo de like y fíjate cómo se está tomando el ventajadito. De esta manera, bueno, ya es un poco opcional los temas de los pairs y tal, pero bueno, aquí se está bien. Con el mele macchiato, que ese café con leche, se va a generar salud. Ponerlo donde pone que te genera salud al acuchillar a un zombie, eso es buenísimo porque vamos a estar con la espada y podemos quedarnos en AFK recuperando salud por cada baja que vamos haciendo. Fijaros también bien porque estoy fallando los símbolos y en esto hay un detalle. Aquí intentar no fallar más de 14 o 15, ¿vale? Si falláis 20, 25, estáis como locos, os va a dar un fallo de aplicación, un error de aplicación, os puede frisear tranquilamente. Entonces yo mi consejo, si sois dos personas, hacerlo unas 10 veces, ¿vale? Si sois uno nada más, unas 8. De esa manera van a salir los suficientes zombies para poder estar en AFK y subir el ranking de clasificación que hay de zombies, etcétera. Ya poquito más, te dejo hasta el final, mira el vídeo hasta el final porque me voy a poner a hacer unas rondas. Un saludo a todos, gracias por eso like y por compartir.